La política internacional se ha estremecido con una revelación inesperada: diálogos secretos entre Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Esta filtración ha salido a la luz gracias a documentos y grabaciones que presuntamente detallan una serie de conversaciones que se habrían llevado a cabo en el más absoluto secreto. En estas reuniones, ambos líderes habrían discutido temas sensibles y de alto impacto para sus respectivas naciones. Aunque públicamente Trump adoptó una postura dura hacia el régimen venezolano, con sanciones económicas y un discurso que alentaba el cambio de liderazgo en el país sudamericano, esta filtración expone un posible intento de negociación tras bambalinas. ¿Qué llevó a ambos líderes, tan ideológicamente opuestos, a buscar un canal de comunicación directo? La filtración no solo pone en tela de juicio la narrativa oficial de ambos gobiernos, sino que también abre interrogantes sobre los intereses reales en juego. Medios internacionales y expertos en geopolítica han comenzado a analizar el impacto de esta revelación, señalando que podría haber más en juego de lo que inicialmente parece. El hermetismo en torno a estas negociaciones alimenta las especulaciones. ¿Acuerdos económicos? ¿Pactos de no agresión? La historia detrás de estos diálogos secretos está lejos de ser sencilla y promete volverse más compleja a medida que se revelen nuevos detalles. Para Nicolás Maduro, este posible canal secreto con Donald Trump pudo haber representado una tabla de salvación en medio de un contexto crítico. En el momento en que habrían ocurrido estas conversaciones, Venezuela enfrentaba sanciones económicas devastadoras que asfixiaban su economía, además de una crisis humanitaria sin precedentes. ¿Era esta negociación una estrategia desesperada para buscar alivio económico o un intento de ganar tiempo mientras consolidaba su poder? Los diálogos revelan que Maduro habría estado dispuesto a hacer ciertas concesiones a cambio de un alivio en las sanciones, que incluían restricciones severas sobre el petróleo, la principal fuente de ingresos del país. También se menciona la posibilidad de acuerdos en temas humanitarios, como el ingreso de ayuda internacional controlada. Sin embargo, algunos analistas señalan que este acercamiento podría haber sido más una jugada política para mostrar cierta apertura mientras mantenía el control absoluto dentro de Venezuela. La filtración plantea preguntas fundamentales sobre el liderazgo de Maduro. Por un lado, refuerza la idea de que la presión internacional lo obligó a buscar salidas diplomáticas. Por otro lado, también expone su vulnerabilidad, algo que podría impactar su narrativa interna, donde se presenta como un líder firme e inquebrantable frente a las agresiones imperialistas. Aunque sorprende imaginar a Donald Trump en conversaciones con Nicolás Maduro, esta filtración sugiere que el expresidente estadounidense tenía sus propios intereses estratégicos en mente. Durante su mandato, Trump buscaba consolidar su posición como líder fuerte en política exterior, utilizando Venezuela como un ejemplo de su enfoque de mano dura hacia los regímenes autoritarios. Sin embargo, los diálogos secretos apuntan a una posible estrategia diferente: el uso de la diplomacia encubierta como herramienta para alcanzar objetivos geopolíticos. Los documentos filtrados muestran que Trump habría considerado varias opciones, desde una intervención militar hasta un levantamiento parcial de sanciones a cambio de compromisos concretos de Maduro. Algunos extractos sugieren que el entonces presidente estadounidense veía una oportunidad para explotar las divisiones internas del régimen venezolano y forzar un cambio favorable sin necesidad de recurrir a medidas extremas. Sin embargo, estas revelaciones también arrojan dudas sobre la consistencia de la política exterior de Trump. ¿Era esta negociación un intento de consolidar su legado como mediador? ¿O simplemente una estrategia para fortalecer su posición electoral entre los votantes latinos en Florida, muchos de los cuales tenían raíces venezolanas? Lo cierto es que estas conversaciones no se alinean del todo con la retórica pública de Trump, lo que añade un elemento de controversia a esta historia. El momento en que habrían ocurrido estas conversaciones no es casual. En 2019, Venezuela estaba en el ojo del huracán, con Juan Guaidó siendo reconocido por decenas de países como presidente interino. Mientras tanto, Maduro enfrentaba una oleada de protestas internas, sanciones económicas y una creciente presión internacional liderada por Estados Unidos. Este contexto explosivo habría obligado a ambas partes a considerar alternativas que, al menos públicamente, parecían imposibles. En el caso de Estados Unidos, los esfuerzos por derrocar a Maduro no estaban funcionando según lo planeado. A pesar del apoyo a Guaidó, el régimen chavista resistió gracias al respaldo de países como Rusia, China y Cuba. Este estancamiento llevó a algunos asesores de Trump a explorar vías menos convencionales, incluida la posibilidad de una negociación directa con Maduro para asegurar avances tangibles. Para Maduro, la posibilidad de negociar directamente con Trump pudo haber sido una jugada para ganar tiempo y disminuir la presión sobre su régimen. Sin embargo, la falta de avances concretos sugiere que estas negociaciones enfrentaron obstáculos importantes.
las sanciones permanecieron en vigor, y Maduro continuó denunciando públicamente a Estados Unidos como su principal enemigo. Uno de los aspectos más intrigantes de esta filtración son los supuestos extractos de los diálogos entre ambos líderes. En uno de ellos, Maduro habría mencionado su disposición a explorar un camino de entendimiento, siempre que se respetara la soberanía de Venezuela. Trump, por su parte, habría respondido que todas las opciones están sobre la mesa, dejando abierta la posibilidad tanto de un acuerdo como de medidas más agresivas. En otro pasaje, se menciona la posibilidad de flexibilizar ciertas sanciones a cambio de garantías políticas. Aunque los detalles exactos no están claros, esto podría haber incluido la liberación de presos políticos o incluso la organización de elecciones supervisadas internacionalmente. Sin embargo, estas propuestas habrían enfrentado una feroz resistencia tanto de los opositores a Maduro como de los sectores más duros dentro de su propio régimen. Estos fragmentos de diálogo ofrecen una visión fascinante, aunque incompleta, de lo que pudo haber sido un capítulo crucial en la relación entre ambos países. Sin embargo, también plantean dudas sobre la autenticidad de estas conversaciones y los verdaderos motivos detrás de las mismas. En negociaciones tan sensibles, es raro que los líderes principales interactúen directamente. Según los documentos filtrados, estas conversaciones habrían contado con la participación de intermediarios clave, figuras de confianza que facilitaron el contacto entre Trump y Maduro. Entre estos intermediarios se mencionan a diplomáticos de alto nivel, empresarios internacionales y políticos con vínculos en ambas naciones. Uno de los nombres que más ha sonado en estas revelaciones es el de un exgobernador estadounidense cercano a Trump, quien habría servido como enlace inicial con emisarios del régimen venezolano. Además, se menciona la posible participación de un magnate petrolero que buscaba mediar en acuerdos que beneficiaran a empresas energéticas estadounidenses, en caso de que las sanciones fueran levantadas. Por el lado de Maduro, se habla de funcionarios cercanos al círculo de poder del régimen que se encargaron de garantizar el flujo de mensajes sin levantar sospechas. El papel de estos intermediarios no solo destaca la complejidad de estas negociaciones, sino también los riesgos involucrados. En un ambiente político tan polarizado, cualquier paso en falso podría haber provocado un escándalo público, poniendo en peligro no solo las conversaciones, sino también las carreras de quienes participaron en ellas. Si bien los diálogos revelados muestran una aparente intención de ambas partes de explorar un entendimiento, las negociaciones habrían enfrentado múltiples obstáculos insalvables. Por un lado, la postura inflexible de algunos asesores de Trump, quienes insistían en mantener una línea dura contra el régimen de Maduro, dificultó cualquier avance significativo. Por otro lado, los aliados internacionales de Venezuela, como Rusia y China, habrían presionado para evitar que Maduro cediera a las demandas de Estados Unidos. Otro factor clave fue la falta de confianza mutua. Las conversaciones habrían estado marcadas por una fuerte sospecha de ambas partes. Trump desconfiaba de las intenciones reales de Maduro, mientras que el presidente venezolano temía que cualquier acercamiento pudiera ser utilizado como arma política en su contra. Esto creó un ambiente de tensión que limitó el alcance de las discusiones. Finalmente, el tiempo también jugó en contra. Las negociaciones habrían tenido lugar en un periodo de máxima presión internacional, y la dinámica cambiante de los acontecimientos políticos internos en ambos países hizo que el margen para un acuerdo fuera cada vez más reducido. Con las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos acercándose, Trump habría perdido interés en seguir explorando este canal, cerrando así cualquier posibilidad de entendimiento. La filtración de estos diálogos ha generado un revuelo internacional, con gobiernos, analistas y organizaciones reaccionando a la noticia. En América Latina, líderes de diferentes países han expresado su asombro ante la posibilidad de que Trump y Maduro, dos figuras aparentemente irreconciliables, hayan mantenido conversaciones secretas. Algunos han señalado que esto expone la hipocresía de ambos líderes, mientras que otros han interpretado la filtración como un movimiento calculado para debilitar a Maduro políticamente. En Estados Unidos, las reacciones han sido mixtas. Mientras los aliados de Trump han intentado minimizar la importancia de las revelaciones, sus detractores las han utilizado como evidencia de una política exterior inconsistente y contradictoria. Por su parte, la oposición venezolana, liderada por figuras como Juan Guaidó, ha condenado cualquier intento de negociación con el régimen de Maduro, calificándolas de una traición a los esfuerzos por restaurar la democracia en el país. A nivel global, la noticia ha reavivado el debate sobre el papel de las sanciones económicas como herramienta diplomática. Algunos expertos argumentan que este tipo de diálogos son inevitables cuando se busca resolver conflictos complejos, mientras que otros advierten que legitimar a un líder acusado de violaciones a los derechos humanos sienta un precedente peligroso.
Una de las grandes incógnitas de esta historia es el origen de la filtración. ¿Quién tuvo acceso a estos documentos y qué motivaciones hay detrás de su publicación? Algunos especulan que la filtración pudo haber sido orquestada por sectores de la oposición venezolana, interesados en desacreditar a Maduro al revelar su disposición a negociar con el imperio. Otros sugieren que pudo haber sido obra de disidentes dentro del régimen chavista, buscando desestabilizar a su líder. En Estados Unidos, también se barajan hipótesis sobre posibles involucrados. Fuentes cercanas al círculo de Trump señalan que miembros de su propio equipo podrían haber filtrado la información para debilitar sus aspiraciones políticas futuras, mientras que otras teorías apuntan a actores internacionales interesados en torpedear cualquier posibilidad de entendimiento entre ambos países. Sea cual sea el origen, lo cierto es que la filtración no parece accidental. Su momento de publicación, junto con el nivel de detalle proporcionado, sugiere que hay una agenda detrás, y posiblemente aún queden muchas sorpresas por descubrir. Las implicaciones de esta filtración son enormes y podrían moldear el panorama político de los próximos años. Para Nicolás Maduro, la exposición de estas negociaciones podría ser vista como una señal de debilidad, afectando su imagen tanto a nivel interno como internacional. Si bien su régimen ha sobrevivido a múltiples crisis, esta revelación añade un nuevo nivel de presión, especialmente si se confirman concesiones que socaven su narrativa antiimperialista. Para Donald Trump, las consecuencias son igualmente significativas. En un momento en que se perfila como candidato para las elecciones de 2024, estas revelaciones podrían ser utilizadas en su contra por sus oponentes, quienes la acusarían de inconsistencia y falta de principios en su política exterior. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sus seguidores interpreten estas negociaciones como una muestra de pragmatismo y voluntad de explorar todas las opciones. Finalmente, para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, esta filtración podría cerrar cualquier posibilidad de entendimiento a corto plazo. La desconfianza generada por estas revelaciones complicará futuros intentos de negociación, dejando a ambos países en un punto muerto. No obstante, también podría abrir la puerta a una mayor presión internacional para buscar una solución definitiva a la crisis venezolana.